Buenos días, queridos padres, madres, tutores y estudiantes. Le habla su profesor Ángel Castillo de la Escuela República de Nicaragua. A continuación le presento las áreas y actividades y tareas del día 2 de la semana 2 del cuadernillo número 3. El día 2 tenemos la actividad número 3, juntar y ordenar datos en tablas. En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar utilizando tablas y gráficos. Tarea 1. Tablas para organizar la información. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo estas respuestas. Todas las respuestas son las que están dentro de esos cuadritos. La vamos a contar una por una para determinar la primera pregunta que dice: ¿cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. Luego de ver el número total de respuestas, entonces vamos a ver una por una según las herramientas que aparecen en el cuadrito. Vemos que aparece martillo, pinza, linterna y destornillador. Esos datos los vamos a organizar en esta tabla de la siguiente manera. En la primera columna escribe los nombres de las diferentes herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar. Aquí tenemos martillo, ¿verdad? Faltan otras 3 herramientas. En el cuadro la vas a encontrar todas. En la segunda columna traza una marca, un palito vertical o una crucecita por cada respuesta que corresponda a esa herramienta. Martillo aparece una vez, hago un palito, aparece otra vez, hago otro palito y así sucesivamente hasta tanto vaya apareciendo, voy haciendo palito y luego entonces en la tercera columna escribe el número total de veces que aparece el nombre de cada herramienta. Verifica que la cantidad de marcas sea igual al número total de respuestas. Esto es un cuadro de frecuencia. Mira aquí, frecuencia, número de veces que aparece en cada herramienta o cantidad total. ¿Cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? Acá colocamos el nombre de la herramienta. ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? Aquí colocamos el nombre de la otra herramienta. Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos al cuadro, vemos martillo, hago una rayita, martillo, hago otra rayita, martillo, hago otra rayita, martillo, hago otra rayita y martillo, hago otra rayita. Después de 5 rayitas dejo un espacio y vuelvo y cuento hasta llegar a 5 veces más, si es el caso, ¿verdad? Y luego entonces dejo otro espacio, así me facilita el conteo. Aquí digo 5, más 5 son 10, más 2 son 12 y luego coloco el número total acá. Así haré con las siguientes herramientas. Aquí tengo, por ejemplo, pinza. Debajo de martillo, pues pongo pinza y cuento acá cuántas veces aparece la palabra pinza y voy haciendo las rayitas correspondientes y luego colocar el número total de este lado.
Al final sumo todos esos números, todos estos datos que tengo acá en la columna tercera, cantidad total, y hago entonces el resultado de la suma, lo coloco acá y ese es el número total de respuesta. La actividad número 4 tiene por título pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras. En esta actividad vas a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencias que completaste en la actividad anterior. La tarea 1, encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencias que acabas de completar. Elige el gráfico y márcalo con color. Acá, para identificar cuál es el gráfico correspondiente, vamos a colocar el número según la columna. Martillo. En la columna martillo llega hasta el número 12. Mírenlo acá, entonces le voy a colocar el número 12 en este cuadrito. Linterna llega hasta el número 6, entonces le coloco el número 6 acá. Pinza llega al número 3, miren que está en medio del 2 y del 4, entonces es el 3. Destornillador también está al mismo nivel que pinza, entonces le voy a colocar el número 3. Ya sabiendo cómo colocar esos datos acá, entonces lo vamos a hacer, ya le corresponde a ustedes completar el gráfico número 2. Bien, luego acá, ¿cómo te has dado cuenta? ¿Cómo has identificado que cuál es el gráfico que corresponde a la tabla anterior? Ahí vamos a pensar y comparar con la tabla. Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas, lo que acabo de explicarle, ¿verdad? Las columnas hasta donde llega, entonces le coloco el número que corresponda. La tarea número 2 de la actividad número 4 dice: prepara una tabla de frecuencias adecuada para el gráfico que no has elegido, el reciente. El que no elegiste del anterior, entonces lo va a ser una tabla, esa tabla la va a dibujar en tu cuaderno, siguiendo el modelo de la tabla de la actividad anterior. Luego de realizar eso, va a la planilla de seguimiento y anota las impresiones del día tal como te lo piden. No dejemos acumular no dejemos de llenar la planilla de seguimiento cada día, porque luego se acumula todo ese trabajo y no sabemos cómo llenar a conciencia esta planilla. Pasen un buen día y nos veremos mañana entonces con la presentación de las actividades y tareas del día 3. Que pasen un buen día.